Fin de semana alrededor de esta reunión está sucediendo cualquier cantidad de cosas en nuestra iglesia y nos motiva porque eso nos dice que hay cualquier cantidad de voluntarios fin de semana tras fin de semana poniendo al servicio de Dios aquellas cosas que Dios les ha dado. Estamos muy emocionados. Si vienes por primera, segunda o tercera vez, queremos que te sientas como en casa, en Gran Comisión. Eso es Gran Comisión, nuestra casa, nuestra familia. Queremos decirte que venimos de una aventura muy emocionante llamada Un Lugar Mejor. Estuvimos aprendiendo durante un mes cómo Dios sacó al pueblo de Israel de un lugar llamado Egipto y lo llevó a un lugar, la tierra prometida de Canaán, y estuvimos aprendiendo de cómo movernos hacia la madurez. Este mes Dios quiere enseñarnos acerca de algo muy pero muy poderoso. Dios quiere que hagamos contar, que tú hagas que cuente algo que Dios te ha dado. Así que durante todo este mes estaremos hablando de los dones espirituales. 4 conferencias muy fabulosas. Hoy hablaremos de cómo podemos hacer que cuente para Dios los dones espirituales. El próximo fin de semana hablaremos de cómo hacer que cuente para con nosotros el don espiritual. Y el tercer fin de semana hablaremos de cómo tú puedes hacer que el don espiritual cuente para con la iglesia. Y el último fin de semana hablaremos de cómo podemos hacer que el don espiritual cuente para con todos. La iglesia, una iglesia vibrante, una iglesia creciente, tiene un impacto en el mundo entero. Y Dios usa la iglesia para influir en el mundo. Así que tú eres parte de la iglesia. Bienvenidos a la aventura de dones espirituales. Así que hoy hablaremos de cómo hacer que cuente eso que Dios nos ha dado para Él mismo, para el inventor de los dones espirituales. Se cuenta una historia que un grupo de animales quería participar en las Olimpiadas para animales. Y entonces empezaron a crear algunos cursos libres de ciertos deportes. Y entonces vino la ardilla y la ardilla tomó la decisión de comenzar a dar clases de natación. Y mientras daba clases de natación, la ardilla comenzó a ver que había un animal que tenía más habilidades que él. Y no entendía por qué el pato, cuando él daba los cursos, el pato tenía habilidades tan pero tan increíbles que lo hacía mejor que él a la hora de dar las clases de natación. Y vino la gallina y mientras daba los cursos libres, la gallina estaba dando cursos de vuelo, de cómo aprender a volar. Y entonces la gallina podía observar cómo había un águila. Y el águila tenía una destreza para volar y planeaba, era increíble lo que hacía y la gallina no entendía por qué. ¿Por qué el águila tenía esa habilidad para poder hacerlo mejor? No digamos el gato. El gato dice, bueno, yo voy a dar clases de canto, voy a empezar a enseñarles cómo cantar por donde salga, vamos a dar muchas clases de canto. Pero el gato miraba que había un pájaro que lo hacía de una manera tan bella. Por la mañana, por la tarde, por la noche, lo hacía de manera increíble. Y también el perro, dijo el perro, yo quiero dar clases de velocidad. Y entonces el perro miraba que fácilmente todas las personas naturalmente siguen al avestruz. El avestruz lo hacía de una manera muy, pero muy fabulosa. Y lo que sucede con esta historia es que también ejemplifica lo que ocurre con los dones espirituales en nuestra vida. Posiblemente tú has querido servir a Dios, has confiado en Cristo, vienes a la iglesia, pasa un año, pasan 2 años y posiblemente has tratado de servir a Dios y dices, yo quiero servir a Dios y has hecho un intento, has hecho un segundo intento, pero posiblemente lo que haces, dices, yo no sé por qué lo que hago me frustra, no sé por qué lo que hago me hace perder energías, lo que hago no lo disfruto. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente no has encontrado algo que Dios diseñó para ti. Así que queremos decirles que lo que vamos a aprender durante este mes tiene el poder de revolucionar, de cambiar tu vida y de cambiar lo vibrante que puede ser nuestra iglesia si tú y yo nos unimos todos, cada quien en su lugar, descubriendo el don espiritual, las riquezas que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el deseo de Dios con respecto a los dones espirituales? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué dijo Dios acerca de los dones espirituales? Algunas cosas. En primer lugar, Dios quiere que sepamos. Mira, el deseo de Dios es que tú y yo no ignoremos acerca de los dones espirituales, que sepamos, que haya una conciencia que en primer lugar existen los dones espirituales y en segundo lugar que yo soy bendecido por dones espirituales de parte de Dios. En segundo lugar, el deseo de Dios es la comprensión. En primer lugar, que sepa, que conozca que están los dones espirituales y que comprenda la dimensión de los dones espirituales, cómo opera en un Dios y cómo opera el don espiritual en mi persona y cómo opera un don espiritual en medio de un grupo de personas.
Pero también el deseo de Dios, el más importante, es que Dios quiere que tú y yo lo glorifiquemos con ese don espiritual. La razón más poderosa de que Dios te dio ese don es para que tú glorifiques a Dios. Y al final realmente, qué lindo es ver cuando nuestra vida le lleva gloria a Dios por aquellas cosas que tú y yo hacemos. Quiero llevarte el libro de Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 7. Lo que está sucediendo es que la iglesia de Corinto es una iglesia muy accidentada, una iglesia que tiene serios problemas de carnalidad, una iglesia con serios problemas de idolatría, una iglesia con serios problemas de dones espirituales. Y Pablo se da cuenta que uno de los problemas de la iglesia en Corinto es que han abusado de los dones espirituales. ¿Y cómo habían abusado de los dones espirituales? En primer lugar, no entendían acerca de los dones espirituales. Personas que no habían confiado en Cristo estaban diciendo y ejerciendo algún tipo de don espiritual, hablando de parte de Dios, y realmente no lo hacían así. Por otro lado, estaban tratando de promover algunos dones espirituales, diciendo que al tener esos dones espirituales había un estatus mejor en la vida de la persona. Y viene Pablo y dedica parte de la carta a hablarles y darles dirección de parte de Dios respecto a los dones espirituales. Verso 2, dice la Biblia, sabéis... Verso 1, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Mira cómo comienza Pablo a decirle a esta iglesia, no quiero que ignores. Si tú viniste a esta reunión hoy y vas a venir durante todo este mes, el deseo de Dios es que tú ignores. Nunca más vuelvas a empolvar esta información, nunca más vuelvas a olvidar esta información de las más claves en la vida de un creyente. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Una de las cosas que Pablo estaba diciendo ahí, que habían muchas personas que decían que hablaban en nombre de Dios, pero cuando hablaban en nombre de Dios contradecían porque mientras hablaban de parte de Dios, decían en cosas que iban en contra del mismo Dios. Por eso dice Pablo, no concuerda esto con el Espíritu de Dios. Verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Escuchaste eso? Hay diversidad de dones. Cuando aprendemos de los dones espirituales, una primera característica de los dones es que es un abanico de opciones. Hay cualquier cantidad de dones espirituales, diversidades, muchos dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Mira, primero habla de dones espirituales y después habla de ¿qué? De ministerios. Cuando dice, hay diversidad de dones espirituales, lo que Pablo está diciendo dice, hay diferentes tipos de capacidades. Dios te ha dado o ha regalado diferentes tipos de capacidades. Y después dice, hay diferentes tipos de ministerio. Lo que está diciendo es, hay diferentes maneras o diferentes oficinas de cómo maniobrar el don espiritual o la capacidad espiritual. Y después dice, hay una cantidad de diversidad de operaciones, funciones, de cómo hacerlo, el 1, 2, 3, operar, cómo hacer la estrategia para beneficiar al final con ese don espiritual. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira lo que dice la Biblia, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para tu provecho. Lo que está diciendo la Biblia es que si tú ya confiaste en Cristo, es real, no es una suposición, es real que Dios te dotó con un don espiritual, 1, 2 o 3 dones espirituales, de acuerdo a la riqueza, a la soberanía, al deseo de Dios para tu vida. ¿Por qué es importante entonces esto de los dones espirituales? En primer lugar, porque la Biblia nos amonesta. Para Dios es tan importante que hay una amonestación a que los conozcamos. Tú no puedes seguir avanzando en la vida cristiana ignorando tus dones espirituales. Durante este mes necesitamos que te movilices a buscar tu don espiritual
que durante este mes el Espíritu de Dios te mueva y le digas: Dios, yo necesito saber cuál fue el don, cuál fue esa capacidad, ese ministerio, esa manera de operar en mi vida, tu poder, el don espiritual. Ese es el deseo de Dios, nos amonesta. Pero también la Biblia nos motiva. Sabemos que hay una necesidad en el mundo, sabemos que hay cualquier cantidad de maneras de servir y Dios nos motiva. Muchas veces, quiero decirte algo, estamos desalentados, estamos desmotivados porque posiblemente nuestro don está enterrado, porque posiblemente nuestro don no está siendo utilizado, no ha sido descubierto nuestro don espiritual. Y también eso es importante porque la Biblia dice que tú y yo somos los responsables de usar el don espiritual. Nadie más puede operar, nadie más puede usar ese don espiritual que Dios te dio a ti. Tú eres el responsable de saber qué vas a hacer con ese don espiritual. La palabra griega en la Biblia para traducir don es la palabra carisma. La palabra carisma. Y esa palabra carisma está conectada con otra palabra que es charis. Y la palabra charis es el equivalente a gracia. O sea, cuando tú piensas en un don espiritual y dices: wow, van a hablar de los dones espirituales, lo que debes interpretar en tu mente es: van a hablar acerca de cómo Dios ha sido bueno con nosotros al obsequiarnos no solo la salvación, sino que aparte de la salvación nos ha obsequiado algo más, que son los dones espirituales. Cuando tú veas el don espiritual en alguien, cuando tú veas y digas: wow, ¿cómo lo hace él? ¿Cómo lo hace ella? Lo que debes de decir es: ¿cómo operó la gracia de Dios en esta persona? ¿Cómo opera la gracia de Dios en esta persona? Entre más tú elevas el nivel de usar tu don espiritual, más exaltas la gracia de Dios. Don espiritual es igual a gracia de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que cuando tú y yo explosionamos con los dones espirituales, llevamos al mundo un mensaje de gracia! Entonces, ¿qué son los dones espirituales? En una definición simple y práctica, dones espirituales son capacidades divinas. ¿Escuchaste? Capacidades divinas otorgadas de acuerdo a la voluntad de Dios a cada creyente cuando es salvado. O sea que un incrédulo no puede tener dones espirituales. Fíjate que no. El don espiritual es un regalo para los creyentes. Talento es el resultado del nacimiento físico. Don espiritual es el resultado del nacimiento espiritual. Cuando tú confías en Cristo, cuando tú crees en el mensaje de salvación y crees que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas y tú naces en Cristo, también naces con un set de algo poderoso que se llaman capacidades divinas. Y tú tienes que descubrir cuáles son tus capacidades divinas, como cuando un niño comienza a crecer y naturalmente vas viendo que cada niño en tu casa o cada hijo tiene diferentes orientaciones. Orientaciones para las artes, orientaciones para los deportes, igual en los dones espirituales. Tenemos diferentes orientaciones en nuestros dones espirituales. Así que esta tarde quisiéramos que tomes tu boletín y nos concentremos en esta parte. Lo que queremos hacer es que tú y yo, de una manera consciente, de una manera práctica, hagamos que los dones espirituales en nuestra vida cuenten para Dios. La conversación de hoy es una introducción a los dones espirituales. Básicamente, el próximo fin de semana hablaremos un poco más de cómo tú y yo podemos descubrir cómo funciona un don espiritual en cada uno de nosotros. Así que la primera manera de hacer que cuente el don espiritual es entendiendo que los dones espirituales son regalos. Son regalos, son obsequios. ¿De veras? Sí, los dones espirituales son regalos de parte de Dios. Entonces, ¿cómo hago que cuente para Dios el don espiritual que Él me ha dado? Estando agradecido con Dios. El tercer fin de semana hablaremos un poco de por qué es importante que no andemos husmeando en dones espirituales que no son nuestros, sino aprender a descubrir mi don espiritual, ejercitar ese don espiritual y practicar ese don espiritual y decirle a Dios: Dios, yo quiero agradecerte por el don espiritual que Dios me ha dado. Si yo te pregunto hoy, ¿cuáles son tus dones espirituales mayores? ¿Cuáles son tus dos dones espirituales mayores? Tú dices: bueno,
pues hay una buena noticia. El cuarto fin de semana daremos un poco de eso, y el último domingo de esta serie, de este mes, por la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche, tendremos un seminario de los dones espirituales. Para que tú puedas descubrir cuáles son los dones espirituales, transformaremos este auditorio con mesas. Tú vendrás a hacer el seminario de dones. Puedes elegir cuál de los dos horarios. Pero es importante que esta serie termine descubriendo el don espiritual, y no solo eso. Durante esta serie estarás descubriendo los ministerios que hay en nuestra iglesia, y descubrirás algunos ministerios o algunas operaciones en los que tú puedes ser parte, para hacer que cuente el don espiritual. Son regalos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Mira lo que dice la Biblia. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros. O sea, tu deseo es, de ese grupo de regalos que están aquí, de ese grupo de regalos que están allá, de ese grupo de regalos que están en todos lados, uno de esos regalos es tuyo. O dos de esos regalos son tuyos. Descubrir el don espiritual. Pero mira la bendición de los dones espirituales. Cuando nosotros llegamos a Cristo con nuestros talentos, con nuestras destrezas, sin capacidades divinas, llegamos a Cristo usualmente con etiquetas, ¿sí o no? Todos llegamos en algún momento a Cristo con etiquetas. Llegamos inseguros, llegamos posiblemente fracasados, llegamos posiblemente con sentimientos que somos inútiles, llegamos diciendo que somos perdedores en nuestra familia, perdedores en nuestras finanzas, en nuestras emociones, en algún área de nuestra vida. Posiblemente la etiqueta es que soy resentido, que te cuesta perdonar, y hay muchas etiquetas. Ahora, lo grave de esto es lo siguiente. No es posible que tú avances años y años en tu vida cristiana y todavía cargues estas etiquetas que son de tu viejo hombre. Entonces, una de las maneras poderosas de cómo el don espiritual es un regalo, Dios sustituye todas estas etiquetas que en algún momento tuviste por los dones espirituales. Entonces, el don espiritual es más grande que cualquier etiqueta. El don espiritual es una manifestación de la gracia. Posiblemente tu don espiritual es el don de maestro. O posiblemente tú no te has dado cuenta que tu don es el de exhortación. Y esos dones tienen peso. Esos regalos en nuestra vida tienen un peso. O posiblemente tú estás sentado allí y dices, yo no sé por qué tengo una facilidad de poder hablar de Dios. Y posiblemente tú tienes el regalo del evangelismo. O muchos de nosotros, naturalmente, desde que llegamos a la iglesia, es muy evidente el don de servicio. Ya no son etiquetas, son regalos que vienen con la vida cristiana, con el nuevo hombre. O puede ser que en tu vida tengas el don de fe. Y durante toda esta conferencia, durante todo este mes, estaremos hablando de la diversidad de dones espirituales que hay. Si hay algo que Dios quiere que le pongas atención e inviertas tus energías, son en los regalos que Dios te ha dado. Agradecemos a Gustavo por esta ilustración respecto al el viejo hombre y el nuevo hombre. Ejercítate en los dones. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Lo que le dijo es, Pablo, necesitamos soplar y soplar como quien sopla un carbón. Enciende, que tu vida sea más intensa. Y una manera de que tu vida sea más intensa es afinar, ser más agudos en nuestro don espiritual. Ahora, ¿cómo hago que cuente mi don espiritual para con Dios? En primer lugar es el agradecimiento. Dios, yo no me merezco tener este don espiritual. Dios, yo vengo del mundo, pasé por el mundo o sencillamente crecí en la iglesia, pero tengo esto y esto y esto. Bástate en mi gracia. Y Dios me da ese don espiritual. Y yo estoy agradecido. Pero la segunda manera de estar agradecido, de decirle a Dios, Dios, quiero que cuente mi don espiritual para contigo, es descubriendo que el don espiritual que Dios te ha dado son poderes. Son poderes. Por si no te habías puesto a pensar en esto, quiero decirte, como cristianos, debemos de ser cristianos temibles. ¿Sabe por qué? Porque en ti opera un gran poder. La manifestación de la omnipotencia de Dios
es a través de los dones espirituales. Tú eres una persona peligrosa en esta tierra con los dones espirituales. El don espiritual es como que tú tengas un arma fuerte, un arma de alto calibre, un arma peligrosa. Y cuando tú usas tu don espiritual, tú eres una persona increíble, altamente poderosa y peligrosa con ese don espiritual. El don espiritual es un poder. Tú eres una persona súper poderosa porque tienes el Espíritu Santo y porque tienes un don, el don del Espíritu, incentivado, creado, usado a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y empieza el apóstol Pablo a dar una descripción de los dones espirituales. Y en cada uno de esos dones espirituales hay un poder, que cuando se ejercita ese poder, lo que ocurre, ¿saben qué son? Milagros. Vemos milagros suceder cuando cristianos se comprometen con sus dones espirituales. Así que la segunda manera de hacer que cuente el don espiritual es estando comprometidos. En primer lugar, estoy agradecido. Dios, estoy muy agradecido. Pero una segunda manera de hacer que cuente mi don espiritual para con Dios, de honrar a Dios diciéndole: Señor, yo reconozco mi don espiritual, hoy lo conozco, me comprometo contigo, Dios, a utilizarlo. Me comprometo contigo, Señor, a beneficiar a la iglesia, a beneficiar a un grupo de personas, al mundo entero, con los dones espirituales. Pregunta: ¿qué tan comprometido te sientes hoy? El deseo de Dios es que este recorrido durante todo este mes, tú te comprometas y entres en esa dimensión espiritual llamada los dones espirituales, poderes. El don espiritual es como un canal, donde en ese canal lo que hay es la manifestación del poder de Dios. Quiero ponerte un ejemplo. Puede ser que entre ustedes hoy alguien sea poderoso porque tiene el don de discernimiento. Quien tiene el don de discernimiento es aquella persona con una alta capacidad divina para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Son personas con capacidades superagudas para decir: no, eso no es de Dios. Dice: pero qué extremista eres. Y después terminan descubriendo que realmente eso no era de Dios. Fácilmente una persona con discernimiento puede descifrar aquello que es de la carne y aquello que es del espíritu. Una persona con alta capacidad para evaluar a otra persona, para analizar lo que la persona dice, para analizar la actuación o las decisiones de una persona, ese es el discernimiento. Capacidades para poder discernir o descifrar entre el error y entre la verdad. ¿Cómo poder maniobrar? Y dices: wow, esta persona me lo dijo. Esta persona dijo en algún momento que esto podía ocurrir. El don de discernimiento. Ese es un gran poder. Dices: ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Usualmente vamos donde ese tipo de personas cuando pedimos consejo. Con personas con discernimiento fácilmente pueden dar en el blanco. Las personas con discernimiento fácilmente nos ayudan a encontrar decisiones acertadas. Y cuando nos acercamos a esas personas, rápidamente damos pasos significativos. ¿Cómo te explicas eso? Son poderes. Son poderes. Es una persona poderosa. Y tú dices: yo quisiera tener ese poder. En una ocasión en el Nuevo Testamento vino un hombre y le dijo a los apóstoles: ¿cuánto dinero les puedo dar para hacer lo que ustedes hacen? Y viene el apóstol y le dice: ¿sabes qué? Tu dinero perezca contigo. No puedes comprar el don de Dios. Ese poder que actúa en ti es único. Pero así como ese poder de discernimiento actúa en una persona, vemos personas también con el don de fe. Hay personas que tienen el don de fe, un equipamiento sobrenatural para actuar y decidir dentro de las promesas de Dios, independientemente cuáles sean las circunstancias. Hay personas que son una bendición, porque mientras estamos en un clima de miedo, mientras estamos en un clima de zozobra, estas personas tienen una estabilidad.
Uno dice, oye, qué fuertes son. No, lo que pasa es que hay una capacidad, hay un poder en ellos llamado el don de fe. El don de fe, esa capacidad para confiar en las promesas, esa capacidad para sobreponerse y poder ver un futuro prometedor por medio de creer, de abrazar. Eso es el don de fe. Y muchos de nosotros decimos, yo quiero crecer. Bueno, los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Pareciera que no tenemos el don a saber, pero aumentanos la fe. Qué bendición es estar cerca de personas que tienen el don de fe. Y una manera de aprovecharnos de ese poder es que cuando tú te acercas a una persona con el don de fe, te contagia, te anima en tu vida cristiana. No digamos aquellas personas que tienen el don de dar. ¿Te has encontrado con personas que tienen el don de dar, que naturalmente son generosas? Hay una reunión y de la nada ellos sorprenden con una ofrenda. Ellos sorprenden llenando una necesidad. Dices, wow, ¿cómo lo hizo? Y personas dicen, yo no hubiera podido dar lo que él dio. Yo no hubiera podido poner mi vehículo como él lo hizo. Yo no pude haber llevado a las personas de aquí para allá, hacer esto con la casa, hacer esto con aquello. Y eso es un poder sobrenatural. Hay tantas historias en el mundo de personas que dicen, estaba pasando una gran necesidad con mi familia y llegó tal persona. Identificó una necesidad, llenó esa necesidad y todavía recuerdan ese episodio. ¿Sabes por qué? Porque esas personas descargaron su arma poderosa, el don de dar, el don de la generosidad para poder llenar necesidades. Usualmente el que tiene el don de dar no solo es que es regalón, el don de dar tiene un gran juicio para identificar necesidades reales y tiene una gran capacidad de poder estructurar la ayuda de manera que ayude y no realmente sea de tropiezo a la persona que recibe la bendición. El don de dar son poderes en nuestra vida. Como también podemos hablar del poder de la profecía, el don de la profecía. ¿Qué es el don de la profecía? Aquellas personas que tienen una facilidad, tienen una capacidad para revelar una verdad. Tú estás conversando con ellos y tú escuchas hablar acerca de un pasaje y tú dices, wow, yo había leído 20 veces ese pasaje, pero ahora lo veo, ahora lo entiendo. Yo lo capto cuando él habla, cuando ella habla, yo capto. Y no solo es a la hora de enseñar, es cuando tú conversas a través de una consejería, a través de una plática, una facilidad para revelar las verdades bíblicas, pero también una capacidad para prevenir decisiones importantes. Eso es lo que hace el profeta. En el Antiguo Testamento era revelar el futuro. Hoy Dios ya reveló todo el futuro hasta el Apocalipsis. Hoy declarar verdades, esa capacidad de declarar la Biblia, las verdades de Dios de una manera poderosa. Y el que tiene el don de la profecía, ¿cómo descarga su arma? ¿Cómo ejercita ese poder? Facilitando en primer lugar la comprensión. Tú comprendes cuando él o ella habla. En segundo lugar, facilita la corrección. El que tiene el don de profecía invita naturalmente a tomar decisiones, a corregir nuestra vida. También facilita la edificación. Hay personas que dicen, yo no sé qué pasa, pero yo salgo lleno con él. Yo salgo llena con ella. Fuimos a platicar, nos tomamos un café, hablamos durante 2 horas y yo no quería que esa conversación terminara. Me llena. Eso se llama edificación. Eso es que esta persona descarga su arma, su poder, su capacidad divina, pero también facilita el arrepentimiento en otros. El don de profecía lo que provoca es un cambio de mente en la vida de las personas. Esos son poderes espirituales. Y así hay muchos y muchos dones que a lo largo de este mes estaremos descubriendo. ¿Qué sucede con este poder que opera a través de los dones espirituales? Lo que sucede es que cuando tú operas el poder de Dios a través de los dones espirituales, vives en seguridad. ¿Y qué significa vivir en seguridad? Tu identidad en Cristo. El ejercitar tu don espiritual fortalece tu identidad en Cristo. El ejercitar tus capacidades, tus regalos de parte de Dios, eleva, fortalece esa identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás frecuentemente estará lastimando tu identidad en Cristo. Estará tratando de engañarte en tu identidad en Cristo. ¿Quién eres en Cristo?
Si no lee el Nuevo Testamento, ¿cuántos pasajes hablan de en Cristo estoy, en Cristo estoy, en Cristo estoy? También una manera de ver ese poder espiritual en este segundo punto de que son poderes es que el poder que tú compartes con otros nos lleva a una vida no solo de seguridad, de efectividad. Hermanos, tú y yo nos volvemos más efectivos cuando ejercitas tu poder espiritual. Cuando descubres tu regalo y ejercitas tu don espiritual, la efectividad. ¿Sabes por qué? Porque el don espiritual libera el poder de Dios. El don espiritual eso es lo que hace, liberar un poder, liberar la omnipotencia de Dios, dejar que opere ese poder en tu vida. Es algo poderoso, es algo maravilloso. Qué rico es dejarse usar, dejar que esa arma poderosa llamada don espiritual fortalezca y anima a un grupo de personas. Y también ese poder espiritual no solo le trae seguridad a nuestra vida, no solo le trae efectividad, le trae dinámica a nuestra vida espiritual. Le trae dinámica. ¿Y qué significa dinámica? Que tú ves la fidelidad de Dios día tras día, semana tras semana, año tras año, año tras año. Tú ves la fidelidad de Dios para contigo, para con la iglesia, para con el mundo. La fidelidad de Dios. Dijimos que una manera de hacer que cuente el don espiritual es estando agradecido, descubriendo que son regalos. Una segunda manera es descubriendo que son poderes, estando comprometidos. Y una tercera manera de hacer que cuente mi don espiritual para con Dios es descubriendo que los dones espirituales son tan puros. Los dones espirituales tienen una pureza natural. ¿Y cómo hago entonces que ese don espiritual cuente para Dios? Viviendo humilladamente. Si tú te fijas, lo que quisimos hacer es que el punto número 1 está cerca de la boca, es el agradecimiento. El segundo punto, lo que hicimos es que esté cerca de las manos, es el compromiso de trabajar por Dios. Y en tercer lugar, es la humillación, cerca de nuestras rodillas, el compromiso de ser siervos delante de Dios, la actitud de reverencia delante de Dios, en primer lugar para Dios, y en segundo lugar, el siervo para el grupo de personas que me rodea. ¿Y qué significa vivir humillado? Mira lo que dice 1 Corintios 13, un capítulo después de que Pablo presenta esta problemática. Dice la Biblia: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. En otras palabras, en vez de ser bendición, en vez de ser de edificación, viene a ser chocante nuestra vida. O sea, si tu don espiritual no es ejercitado con la motivación correcta, lo que viene a ser nuestra vida viene a ser chocante para otros. Entonces, ¿cuál es la manera de ejercitar mi don espiritual? Con la motivación correcta. Y la motivación correcta es el amor. El amor. Si yo hablase lenguas humanas, si yo fuera Superman, si yo fuera de las personas más intensas en la vida cristiana, pero no tengo amor, al final nada soy. Una buena manera de explicarlo es: si vivo una vida de amor y digo mucho, y digo mucho, y digo mucho, pero no amo, nada de lo que diga importará. Si no tengo amor y no tengo una vida de amor, nada de lo que sepa en mi conocimiento importará. Nada de lo que crea, si no tengo amor, nada de lo que crea importará. Nada de lo que pueda dar importará. Nada de lo que pueda lograr importará. El amor es muy importante. Entonces, ¿cuál debe de ser la motivación de los dones espirituales? ¿Cuál debe ser la motivación de tu servicio? ¿Cuál debe ser la motivación de descargar y apretar el gatillo de esa arma poderosa para servir? El amor. El amor por Dios. Dice, sea que bebamos, sea que comamos o hagamos cualquier cosa, hacedla con amor. Y una manera en este contexto de hacerla con amor es en humildad, respetando a Dios, respetando a los demás como superiores a nosotros mismos, no creyendo que mi don espiritual es mejor,
porque más adelante hablaremos de esto. Lo que dice la Biblia es que todos estamos dentro de un cuerpo. Y si soy dedo y no estoy allí, ese dedo hace falta. Que si soy corazón y por ser corazón me creo la gran cosa, hay algo llamado venas, que sin esas venas, corazón no puede vivir. Puede ser que sea vena, puede ser que seas uña, puede ser que seas oreja, puede ser que seas pestaña, puede ser que seas ojo. Hazlo con amor y vas a ver la bendición, el impacto que provoca en Dios, en la iglesia y en el mundo. Queremos cerrar con esto. No desperdicies tu don. Durante este mes estaremos hablando de cómo descubrir el don, de cómo conocer el don, de cómo ejercitar el don. Y la clave de todo esto en esta introducción es, hermanos, no desperdiciemos nuestro don espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: pues somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mira, una manera de desperdiciar el don espiritual es no haciendo nada. Pero Dios dice que antes de salvarnos, Él dispuso obras para que nosotros anduviésemos en ella. El que tiene el don de servicio y beneficia a otros con ese servicio, eso es una obra. Eso es una obra. Todos los milagros que empiezan a ocurrir o la manera de operar, de cómo nosotros nos desenvolvemos al usar nuestro don, eso se llaman buenas obras. Por eso las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras vienen después. El don espiritual viene después de creer en Cristo. Creo en Cristo y camino en buenas obras. Entonces queremos explicarte lo siguiente. ¿Cómo no se desperdicia el don? Entendiendo que aquí estoy yo. He confiado en Cristo, pon la palabra yo. Estoy en Cristo, he sido salvado por Cristo y posteriormente Dios me invita a que a través de mis dones espirituales ponga mi mirada en lo eterno, en las cosas de arriba, que el don espiritual lo uses para causar un impacto en esta tierra para lo que cuenta, para lo eterno. ¿Y sabes por qué? Porque el don espiritual tiene conexión con la eternidad. Tiene conexión con lo que se llaman galardones. Así que a partir de hoy, tus galardones pueden comenzar a cambiar. Las bodegas de galardones pueden comenzar a cambiar, a aumentar en la manera que tú usas el don espiritual. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos a Dios? Cierra tus ojos y digámosle a Dios: Señor, qué bueno que tú me recuerdas respecto a estos regalos. Y quiero decirte, hay momentos en nuestra vida que posiblemente pasamos en murmuración, posiblemente pasamos en queja, posiblemente pasamos en desesperación, posiblemente pasamos en una vida que de repente no es la que Dios quiere que vivamos. Pero hoy es un buen día para comenzar una vida de agradecimiento, a decirle: Dios, no me había puesto a meditar en esos chongos, en esos regalos, en abrir esos regalos. Dile a Dios: Dios, este mes quiero abrir regalos. Señor, este mes quiero abrir regalos en mi vida. Señor, este mes quiero comenzar a disparar ese poder del don espiritual. Señor, quiero hacerlo en amor. Mi motivación no debe ser para impresionar a alguien más, porque esto es gracias a ti. Quiero caminar, Señor, utilizando esos dones espirituales. Señor, te pedimos y te solicitamos que uses este mes en nuestras vidas, lo uses de una manera profunda y poderosa. Señor, que nos avives ese fuego de ese don que hay en nosotros, que nos movilices, que haya una revolución de corazones, que haya una revolución de voluntarios en esta iglesia,
Que esta iglesia sea vibrante aún más, que podamos salir de estas cuatro paredes, que ahí donde estamos, en nuestra familia, en nuestras comunidades, utilicemos nuestro don espiritual. Que invitamos a otros a conocerte para que también puedan disfrutar de esos regalos, de esos poderes, de esa motivación que es el amor. Quisiera que pasáramos a un tiempo de agradecimiento, donde este momento tú le agradezcas a Dios y le digas: Dios, puede ser que lo conozco, o puede ser que todavía no conozco el don, pero gracias, díselo. Señor, gracias porque tú me has dado dones espirituales. Y dile a Dios: Señor, este mes ayúdame a descubrir mi don espiritual. Señor, gracias. Queremos cerrar de manera agradecida, Señor, de manera comprometida, con un gran ánimo, Señor. Esto es fiesta del saber que vamos a abrir muchos y muchos regalos. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.